Hola, buenas noches. La verdad que cuando me dijeron de reina, yo que pensaba que las reinas eran las de antes, decía, lo más cerca que estuve de ser reina fue hace 35 años, segunda princesa de la primavera. No entendía muy bien, pero bueno, la verdad que estoy muy agradecida que me hayan invitado. Quiero contarles un poco mi historia. Yo nací en el año 64, así que hagan cálculos. Nací mujer y argentina. Y en la medida que van pasando los años, uno va tomando más roles. Seguramente ustedes tienen los mismos. Yo ese día nací y era hija, nieta y hermana. Y con cada rol que fui acumulando en mi vida, fui aprendiendo, fui interpretando situaciones y me fui construyendo a mí misma, ¿no? Entonces digo que de esa etapa aprendí el respeto, la responsabilidad. Con los años fui amiga. Cuando empiezo a ir a la escuela me transformo en estudiante, en amiga, y ahí aprendo a compartir, aprendo a elegir, porque uno la familia no la elige, pero sí elige a los amigos. Y así fueron pasando los primeros 22 años de mi vida. Como muchas de las personas que vivimos en pueblos del interior, yo vivo en un pueblo que se llama Carlos Casares, que tiene solo 22.000 habitantes, no hay universidad. Entonces, como yo quería seguir una carrera universitaria, me voy a vivir a Buenos Aires. Ahí estudio economía en la UBA y yo diría que termino mi primera etapa a los 21 años, 22 cuando me recibo. Esa es mi primera etapa, donde me formé. Creo que todos más o menos van a coincidir que tienen las mismas etapas, ¿no? Cuando terminan de estudiar, viene la primera etapa de formación. Y te recibís y ahí tenés que empezar a pensar qué haces, trabajar. Yo decido volverme al pueblo. Voy a la segunda etapa de mi vida, que es la de crear. Me vuelvo a una pyme familiar, empiezo a trabajar en esta pyme y empezamos a crear una empresa. Crear una empresa, cuando uno empieza a trabajar, yo digo que en cualquier pyme y en cualquier emprendimiento también somos todólogos. Hacemos de todo. Yo atendía el teléfono, contabilizaba, controlaba stocks, todo lo que se podía hacer porque éramos 2 o 3. En la medida que la empresa empieza a crecer, tomo un nuevo rol que es gerente. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar gente. Uno no puede limitar el crecimiento de su propio emprendimiento o empresa. Entonces, toma gente para poder hacer crecer ese emprendimiento o esa empresa. Cuando empiezo a tener gente a cargo, me doy cuenta que gerenciar implica hacer que otros hagan. Otro gran aprendizaje, ¿no? Y en la medida que uno va transitando en cualquier empresa y va tomando distintos roles, va aprendiendo diferentes habilidades, diferentes competencias, ¿no? Yo me siento en el sillón de directora también en un momento, empiezo a entender la diferencia entre administrar, ejecutar y gobernar. ¿Y qué significa gobernar una empresa o una organización? Significa pensar en el largo plazo, significa definir políticas, definir qué tipo de decisiones van a tomar las personas que están en las empresas. Y así uno va tomando distintos roles y distintos aprendizajes y va aprendiendo y se va construyendo a sí misma. Esta segunda etapa, la de crear, también empezaba a crear una familia. En todos los pueblos, si ya tenés novio, ya tenés determinada edad, te casás. Me caso, tengo el siguiente rol que es ser esposa y nuera. ¿Qué aprendí de ser nuera? Todavía no lo tengo tan claro, pero bueno, hay muchas cosas que uno aprende siendo nuera. Pero siendo esposa aprendí muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Es muy importante elegir las personas que nos van a acompañar toda nuestra vida, sea del género que sea. Pero es importante que elijamos a alguien que disfrute el éxito nuestro, por supuesto que quiera que crezcamos, que seamos exitosos. Entonces, es importante elegir a alguien que te acompañe en la vida, que crezca con vos. Sigo casada en primeras nupcias todavía, creo que soy una especie en extinción, pero vamos bien, vamos varios años, pero vamos bien. Bueno, esta segunda etapa de crear y me caso y soy mamá, yo tengo 4 hijos,
no llegué a los 9, pero tampoco imaginé tener 4, porque les voy a decir la verdad, los últimos son mellizos. Yo era una mujer que trabajaba mucho, que me encantaba trabajar y realmente no me imaginé que iba a poder tener tantos hijos. Y menos porque a los 25 años tengo mi primera hija con una discapacidad. Otro gran aprendizaje, entender lo que significa tener una persona con discapacidad en su casa, cómo hacer para que se haga independiente, para que los hermanos no crean que tienen a alguien que puede llegar a ser una carga en el futuro, pero además para ella misma poder desarrollarse. Bueno, empecé a entender lo que era la inclusión no solo del género de mujeres, sino también de personas con discapacidad, cómo hacer para que haya más diversidad en las organizaciones, qué importante que es en cualquier mesa de decisión que pueda haber diferentes personas, que haya hombres, mujeres, personas con discapacidad, gente grande, gente joven. Cuando sentamos en cualquier junta directiva o en cualquier mesa de decisión, diversidad, diferentes personas, tomamos decisiones más sustentables, de más largo plazo. ¿Por qué? Porque contemplamos distintos grupos de interés. Entonces, yo los invito a ustedes cuando se sienten en distintas juntas directivas o en distintos grupos de trabajo, cooperativas, miren y piensen que si no hay diversidad, las decisiones que van a tomar van a ser rápidas, seguramente se van a poner de acuerdo, pero no van a ser de largo plazo, no van a ser sustentables. Y ahí viene, yo diría, la segunda etapa mía, está la de crear una familia y crear una empresa, durará hasta los 40 y pico. A partir de ese momento me empiezo a dar cuenta que había cosas que yo tenía que compartir con otros, que era todo esto que había aprendido. Había aprendido estos distintos roles personales, estos distintos roles profesionales, y que me parecía que todo el tema de una empresa de familia, todo lo que significa trabajar con hermanos, con padres, era bueno compartirlo. Entonces, empiezo a viajar un poco más a Buenos Aires, me relaciono con la Universidad Católica, vengo a Córdoba con la Universidad del Siglo XXI y me empiezo a movilizar así y me doy cuenta que estaba muy bueno conceptualizar lo que había hecho en mi vida. Conceptualizar y compartir aprendizajes, que es esto lo que estoy haciendo hoy con ustedes. ¿Desde qué lugar? No tenía muy claro, por eso armé mi fundación, que se llama Fundación por Liderazgos y Organizaciones Responsables, FLOR, desde la cual trato de compartir distintos aprendizajes. Y quiero trabajar sobre las mujeres, cómo hacer para que haya más mujeres en lugares de decisión, pero también desde mi fundación quiero trabajar para que podamos tener mejores ciudades del interior, que todos nos demos cuenta de todo lo bueno que tenemos nosotros, pero también todo lo bueno que tiene nuestro país. Y a partir de ahí quiero invitarlas a que tienen banderitas y acompañen este video conmigo, que la saquen y me ayuden a pensar en este país que tenemos y qué es lo que vamos a hacer todos por mejorarlo. Yo quería decirles que estamos en un mes muy importante. Claramente
se definen los próximos años de nuestro país. Y que todos tenemos que pensar que cada uno desde el lugar que esté, desde un pueblo, desde las grandes ciudades, tenemos que pensar qué podemos hacer mejor para nosotros mismos, para cambiar la realidad que tenemos y no quedarnos esperando que la cambien solo los demás. Cada uno, tengo una amiga que se ríe y le digo, cada vez que critica algo, yo le digo, pensá lo bueno que tenemos y también pensá que somos responsables. Quiero invitarlos a leer una frase que tengo en mi libro, que dice, el futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestras instituciones y organizaciones y el futuro del país dependen solo de nosotros. Las cosas no cambian si nosotros no cambiamos nuestra actitud. Elegir la evolución de nuestro negocio, de la sociedad en que vivimos, implica asumirnos como motor de cambio, primero de nosotros mismos, para después de allí cambiar la realidad. Los invito a que trabajemos en esto todos juntos y gracias por ayudar y por ver qué se puede hacer mejor. Acá tienen mi fundación, que está para construir una sociedad mejor junto con todos ustedes.